Hola chicos, buenas noches. Aló. Bueno, aló, buenas noches. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan, por favor? Sí, profesor. Ya, buenas noches. Chévere, ahora sí. ¿Por qué están enojados? Ya no me contestan el saludo, muchachos. Están aplicando la ley del hielo. Ya, allá. Hoy día vamos a continuar con los temas el grupo nominal, ¿ya? Hemos hablado del sustantivo, hemos hablado del adjetivo, de los grados, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de los determinantes, que es otra categoría gramatical. Bien, entonces, los determinantes. Miren, muchachos, hace un buen tiempo, no tan lejano, hasta el 2016, se hablaba de adjetivo calificativo y adjetivo determinativo, ¿ya? Esa era la clasificación que se hacía. Pero actualmente se prefiere hablar de determinantes en vez de adjetivo determinativo. En realidad, estos determinantes son pronombres en función de adjetivo. Son pronombres en función de adjetivo. Y decimos que están en función de adjetivo porque siempre van a ir unidos a los sustantivos. Entonces, a estos adjetivos determinativos se ha incluido también el artículo y con eso forman los determinantes. ¿Qué son entonces? Vamos a ver acá. Dice, los determinantes son palabras variables, porque tienen género número, que modifica directamente al sustantivo, delimitando su amplio significado. Es lo que hemos puesto ahí, ¿no? Delimitando su amplio significado. Y ahí precisamente el nombre de determinante. A ver, te explico a través de un ejemplo. Ya. Mira, si solo yo digo la palabra caballos, caballos así, nada más que caballos. De hecho, no sabremos de qué caballos estoy hablando. Podría ser de lo que está en un establo, de lo que está en algún potrero, de lo que está en algún hipódromo, no se sabe, ¿sí o no? Es un significado muy general. Pero delimitamos ese significado muy, muy amplio, muy general, usando determinantes. De modo que si yo digo estos caballos, ya no es cualquiera, sino de los que están cerca de mí. ¿No? Si digo mis caballos, ya no es cualquiera, sino son los caballos que me pertenecen, que son míos. Y si digo dos caballos, pues dos indica también cantidad, ¿sí o no? Esos son los determinantes. Los que están de amarillita y estos, y entonces son determinantes. Se unen, siempre como ven, se unen a los sustantivos, ¿ya? Se une al sustantivo, mira, estos va unido a la palabra caballos. ¿Ya? Así ves, siempre va a estar unido a un sustantivo. Mis unido a caballo, de manera que estos sustantivos constituyen el núcleo, y los determinantes van a ser sus modificadores directos. Entonces, por eso decimos que el determinante se une al sustantivo para restringir su amplio significado, indicando ubicación,
pertenencia o cantidad, indicando ubicación, pertenencia, cantidad. A partir de este ejemplo, muchachos, se deduce también que para reconocer a los determinantes, lo primero que debemos hacer es ubicar a los sustantivos, porque no existe determinante sin sustantivo. Lo que pasa es que los determinantes son palabras átonas, no tienen acento. Entonces, como no tienen acento, se van a unir al sustantivo, que sí tiene acento, y juntos van a formar una unidad que se conoce con el nombre de grupo fónico. ¿Ya? Un grupo fónico. Por eso es que nunca va a ir aislado del sustantivo. A estas alturas ya ustedes se habrán dado cuenta entonces de que dos son las palabras que se unen a los sustantivos y concuerdan con ellos en género y número. ¿Quiénes? Los adjetivos y los determinantes. Y como ya ustedes saben reconocer a los adjetivos, todo lo que no es adjetivo, pero que se une al sustantivo y concuerda con este sustantivo en género y número, eso es determinante. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, en la siguiente oración, por ejemplo, a ver, ¿cuántos determinantes hay ahí, muchachos? ¿Cuántos determinantes creen que hay ahí? Tres, dice Rodrigo Sebastián. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, creo que todos están de acuerdo, efectivamente, ¿no? Tres, profe. Claro, porque los sustantivos son casa, ancianas, perros. Esos son los sustantivos. De manera que la palabra esta es un determinante. La palabra dos es un determinante. Y la palabra sus también es un determinante. Tres determinantes. Ya, esos son los determinantes. De contrafácil, ¿sí o no? Claro. Ahora, ¿qué diferencia hay con el adjetivo? Lo han llamado adjetivo determinativo, como te dije, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Por un lado, los adjetivos tienen grados, ¿no? Como hemos visto la semana pasada, grado positivo, grado comparativo, grado superlativo. En cambio, estos de acá no tienen grados. Además, el adjetivo tiene tres funciones, ¿no? Tres funciones. ¿Alguno de ustedes recuerda por si acaso cuáles son las tres funciones del adjetivo? ¿Mm? Ajá. Miren, el, el adjetivo tiene tres funciones. ¿Cuáles son esas tres funciones? Vamos a recordar, así rápido, de paso que hacemos un repasito, ¿no? Mira, una función del sustantivo debe ser modificador, ¿ya? Modificador directo. ¿De quién? Del sustantivo, modificador directo. ¿Cuándo es modificador directo? Vamos a poner acá mejor, ¿ya? Cuando va unido, ¿no? Cuando va unido directamente al sustantivo. En ese caso es modificador directo. Por ejemplo, por ejemplo, blanca mano delicada. Ahí está, blanca mano delicada. Esa es una frase, no es una oración, desde luego, donde mano es el sustantivo, blanca es el adjetivo, y como va unido directamente a mano, es modificador directo. Mano es el núcleo.
Cada adjetivo va unido al sustantivo, también modificador directo. Y toda la frase es una frase nominal, ¿sí o no? Porque el núcleo es un sustantivo. ¿Ya? Esa es una función. Otra función del adjetivo, complemento, complemento atributivo. Complemento atributivo, más conocido como atributo nada más. Solo como atributo. ¿Cuándo es complemento atributivo? Ah, ya, en este caso, eh, cuando completa el sentido de un verbo. ¿Qué tipo de verbo? Copulativo. ¿Y cuáles son los copulativos? Pues ustedes se acordarán: ser, estar, parecer, permanecer, quedar, copulativos. Por ejemplo, por ejemplo, la princesa está triste. La princesa está triste. En este caso, muchachos, está es del verbo estar, o sea que esto es el verbo copulativo. El verbo copulativo, ¿ya? Y triste es el adjetivo. Ese adjetivo funciona en este caso como atributo, ¿ya? Ese es complemento atributivo. Y otra función, finalmente otra función del adjetivo es que es de complemento predicativo. Complemento predicativo. ¿Cuándo es complemento predicativo? Cuando es complemento verbo, de un verbo predicativo, o sea, un verbo que no sea copulativo. Si ser, estar, parecer son copulativos, los demás son verbos predicativos. ¿Ya? Por ejemplo, los niños, los niños corren felices. De hecho, acá el adjetivo es felices, ¿no? Corren es el verbo, pero no es un verbo copulativo, es un verbo predicativo. Y felices no dice cómo corren, es un complemento de ese verbo. Nos explica cómo corren. A eso se llama predicativo. Predicativo. Entonces el adjetivo tiene tres funciones: modificador directo, atributo y predicativo. ¿No? Modificador directo va unido directamente al sustantivo. Atributo completa el sentido de un verbo copulativo. Y predicativo cuando es complemento de un verbo predicativo. ¿Está bien? Esas son las tres funciones del adjetivo. Claro, sin contar que también el adjetivo puede ser núcleo, ¿no? ¿Y cuándo es núcleo? Cuando es modificado por un adverbio. También. En cambio, en cambio, los determinantes, los determinantes tienen una sola función. La única función de un determinante quiere modificar directamente al sustantivo. Modificar directamente el sustantivo. No tiene otra función, o sea, nunca puede ser núcleo, nunca puede ser atributo, no, no, no. Solo modificador directo. Ejemplo, este ejercicio lo resuelve cualquier alumno. Acá, muchachos, las palabras ejercicio y alumno son los sustantivos, por eso funcionan como núcleo. Este modificador directo, ¿de qué? Del sustantivo ejercicio, mira, va unido ahí directamente a ejercicio, concuerda con ejercicio en género y número. Si yo cambio de número ejercicios, sería estos ejercicios, ¿sí o no? ¿Ya ve? Concuerda.
Cualquier determinante es modificador directo del sustantivo alumno. Esa es la única función del determinante. Solamente puede ser modificador directo, nada más. No obstante, muchachos, no vayamos a pensar, no vayamos a deducir mal que el determinante entonces siempre vaya en posición adyacente al sustantivo. Pues no. A veces puede interponerse entre ambos, entre el determinante y el sustantivo puede interponerse un adjetivo o también otro determinante. Sí, sí, sí. Mira, esas deliciosas frutas. Es una frase donde el sustantivo de la palabra frutas, ¿no? Es el sustantivo. Esas viene a ser un determinante. Esas frutas. ¿Ah? Pero entre ambos se ha interpuesto ¿qué? Un adjetivo. ¿Ya? A veces puede interponerse otro determinante. Todos los días. Ahí está. Días es sustantivo. Todos viene a ser un determinante. Modifica el sustantivo días. Y entre ambos, ¿qué se ha interpuesto? Un artículo, ¿sí o no? Ya ve que es otro determinante. Aún así, aún así, muchachos, el sustantivo siempre va a ser el núcleo, y el determinante va a ser ¿qué? Modificador directo, porque la única función es de ser modificador directo del sustantivo. ¿Ya? Muy bien, muchachos. ¿Hasta ahí están entendiendo? Ya. Bueno, vamos a suponer que sí, no dicen nada. Ya, bueno. Sigamos entonces. ¿Cómo se clasifican los determinantes? Los determinantes, muchachos, se clasifican en dos grupos en primer lugar. Determinantes actualizadores y determinantes cuantificadores. Actualizadores y cuantificadores. Los actualizadores son los que actualizan al nombre. ¿Y qué quiere decir actualizar al nombre? Quiere decir hacer de un sustantivo que tiene un significado muy amplio, muy general, hacerlo algo conocido, algo identificado, diferente de los demás. Como ya, mira, si yo digo casa, no sabremos de qué casa estoy hablando. De repente, la casa donde te encuentras en este momento, de la casa donde me encuentro yo en este momento, de la casa que está al costado de la tuya, de la que está en un pueblo, no se sabe. Casa tiene un significado muy general. Pero cuando digo tu casa, la palabra tú, permite identificar a una en particular. De las muchas que hay, me refiero a cuál, a la que te pertenece y no a otra, o no. ¿Ya ves? Eso es actualizar el nombre. Otro ejemplito, regla. ¿Se sabe de qué regla estoy hablando? Obviamente que no. Podría ser la que está en una librería, la que está en tu mesa, la que está en un cajón, no se sabe. Pero si digo esta regla, no hay duda que estoy hablando de una en particular. ¿De cuál? De la que está cerca de mí. ¿Ya ve? Eso significa actualizar el nombre. ¿Quiénes
cumplen el rol de actualizadores. Los artículos, los demostrativos y los posesivos. ¿Ya? Eso de ahí. Artículo, demostrativo, posesivo. Los artículos. Bueno, sobre esto vamos a ampliar un poquito más luego. Un anticipo nada más. Los artículos se dividen en dos. Hay dos clases de artículos. ¿Ya? El artículo definido, llamado también determinado, y el artículo indefinido, llamado también indeterminado. ¿Ya? Así. Definido, indefinido, determinado, indefinido, es lo mismo. ¿Cuáles son los artículos definidos? Son cinco. El, masculino singular. La, femenino singular. Los, masculino plural. Las, femenino plural. Y el neutro, lo. El neutro, lo. El neutro, lo, muchachos, el artículo, el artículo lo solo se usa para sustantivar adjetivos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier adjetivo a la que se anteponga el artículo lo, esa palabra se convierte en sustantivo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que las palabras bueno, malo, son adjetivos, ¿sí o no? Claro, nadie duda que son adjetivos. Pero si pongo así, lo bueno, lo malo, ahora las palabras bueno y malo son sustantivos. Son sustantivos. ¿Ya ves? Eso es sustantivar. Convertir a un adjetivo, digamos, en un sustantivo. Eso es sustantivar. Entonces, para eso nomás se utiliza el artículo lo, para sustantivar adjetivos. Además, otra cosita, otro datito, mira, es que no vayas a confundir el artículo con el pronombre. Las palabras lo, los, la, las, ¿ya? Lo, los, la, las. Lo, los, la, las. Pueden ser artículos o pueden ser pronombres, ¿ya? Puede ser artículo, puede ser pronombre. ¿De qué va a depender? Va a depender del contexto, del contexto. O sea que si lo, los, la, las van delante de un sustantivo, va a ser artículo. Pero si va delante de un verbo, va a ser pronombre. O sea, ¿de qué depende? Del contexto, ¿ya? Depende del contexto en que aparece, ¿ya? Lo, los, la, las, delante del sustantivo, es artículo. Mejor lo ponemos. Artículo. En cambio, si va delante del verbo, pronombre personal. Pronombre personal. A ver cómo ya, mira, ejemplo, ¿ya? Ejemplo, ejemplo. La policía la encontró en la calle. Ya, ahí está la oración. La policía la encontró en la calle. ¿Cuántos artículos hay ahí? Bueno, tenemos uno acá porque está delante del sustantivo policía. Ok. En cambio encontró es verbo, ¿sí o no?
Por lo tanto, este es un pronombre personal. Y la calle, ahí está otro artículo. ¿Viste o no viste? Para que sea artículo debe estar presentando a un sustantivo. En cambio, cuando digo la encontró, esa palabra la reemplaza al nombre de algo o alguien a quien encontró la policía. Puede ser que la policía encontró a la anciana en la calle. En vez de la anciana, digo, la encontró. La policía encontró la maleta perdida en la calle. La policía la encontró. Esa palabra la reemplaza al nombre de algo o alguien que encontró a la policía. Por eso es un pronombre. Por eso es un pronombre. ¿Ya? Vamos a ver si me has entendido. Por lo tanto, cuando el poeta español Federico García Lorca, en su romancero gitano, La casa de infiel dice, y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. A ver, la palabra la que tú ves acá, ¿será pronombre o será artículo? Pronombre, profe. Correcto, amiguito, pronombre. Ajá, pronombre, presión. Ahí está, pronombre. Así de fácil. Entonces no vayas a confundir al pronombre con el artículo. Son palabras homógrafas. Son homógrafas que tienen la misma escritura. ¿Ya? No confundir. Y espero que no te olvides para mañana. Y no te olvides para el domingo, que es el examen. Mm. Los indefinidos. Los indefinidos, en cambio, muchachos, son una, unos, unas. Uno, no a, es un, no uno. Uno siempre es pronombre. ¿Ya? Así ves. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo utilizamos el artículo definido y cuándo el artículo indefinido? ¿Ah? O sea, ¿qué diferencia hay en, por ejemplo, préstame un libro y préstame el libro? ¿Qué diferencia habrá? ¿Mm? De que un puede ser cualquiera y él se especifica a un libro X, profe. Exacto. Preciso. Muy bien, Félix. Ahí está el amigo Félix ahí interviniendo correctamente. Muy bien, amiguito. Felicitaciones. Claro, pues. Alguien, ¿cómo dijo? No, ya, mira, lo que dijo el amigo Félix es el siguiente, que los definidos se usan para cosas identificadas, para cosas conocidas, diferente de los demás. En cambio, el indefinido para cosas que no se conocen, de manera general, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, préstame un libro, me das cualquier libro, ¿sí o no? Pero cuando digo, préstame el libro, ya es un libro previamente conocido. O también te acordarás del famoso film Kung Fu Panda. Ahí está, ese es el personaje del film Kung Fu Panda, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese osito, muchachos? ¿Han visto la película o no? ¿Cómo se llama el osito? ¿Nadie ha visto la película? Ah, ya, muy bien, Félix, ahí está en todas, ¿ah? Félix ha visto la película. Él se llama Po. Claro, pues Po. Oye, Aarón está ahí de nuevo. Ya había salido Aarón. Creo que salió, volvió. Y que entra y sale. Está bien. Muy bien, Aarón. Ah, ya. Ah, ya. Efectivamente, ¿no? Este osito se llama Po. Y su papá es el ganso. El ganso espera que el osito se convierta en un gran chef, especialista en la sopa de fideos. Pero el osito tiene otras expectativas, ¿no? Él quiere ser un gran maestro del kung fu. Incluso la película empieza cuando él está soñando, luchando contra los malos. ¿Con qué te gusta masticar? Entonces mastica mi puño.
¿no? Y pum, él despierta ahí, despierta súbitamente. ¡Oh! ¡Oh! Su papá de ganso le estaba llamando ahí. ¿Qué soñaste? Que soñé con fideos, pa. Por fin tuviste el sueño de los fideos. Solo fue un sueño, pa. No fue un sueño, fue el sueño. ¿Y qué diferencia entre un sueño y el sueño? Mira ahí, no fue un sueño, fue el sueño. Ah, es que el sueño es algo particular, algo diferente, algo especial. Un sueño cualquiera, pues, ¿no? Ya ve, ahí está. En cambio, los indefinidos se utilizan para cosas genéricas, no precisas. Por eso tú lees un cuentito infantil, dice allí, había una vez, no se sabe qué vez, había una vez un rey, no se sabe qué rey, vivía en una comarca. ¿Cuál comarca? No se sabe. Eso es indefinido. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está el uso, la diferencia entre los definidos y los indefinidos. Los demostrativos. Los demostrativos, en cambio, muchachos, los demostrativos son los que indican ubicación, ya sea en el espacio, ya sea en el tiempo. Ubicación en el espacio o en el tiempo, ¿ya? Para indicar que algo está cerca de mí, yo digo este, esta, estos, estas. Por ejemplo, esta habitación, esta regla, esta computadora, este libro cerca de mí. Si está cerca de ti, digo, ese celular, ese libro, ese bolígrafo, cerca de ti. Si está lejos de mí y de ti, usamos las palabras aquel, aquella, aquellos, aquellas. Esos son los determinantes demostrativos. Este, ese, aquel, plurales y femeninos. Este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Pero para que sea determinante, ¿qué requisito debe cumplir? Ya, que debe modificar al sustantivo. Porque si no modifica al sustantivo, no es determinante. Acá la palabra esta está unida al sustantivo mañana. La palabra esa está modificando al sustantivo noticia. Como ves, va unido al sustantivo. Que si no va unido al sustantivo, no es determinante. Por ejemplo, si digo, este y aquel son amigos. Este y aquel son amigos. Acá las palabras este y aquel ya no son determinantes porque como te das cuenta no está modificando a ningún sustantivo. Más bien reemplazan Hombres. al nombre de alguien que ya se conoce, ¿no? Claro, puede ser Félix y Carlos son amigos. ¿Mm? Por eso es pronombre. Pronombre, pronombre. ¿Qué pronombre? Pronombre demostrativo. Entonces hay determinante demostrativo y pronombre demostrativo. Determinante posesivo, pronombre posesivo. Determinante indefinido, pronombre, y así son las mismas palabras como te dije al principio. Lo que tenés que tener presente es que los determinantes concuerdan con los sustantivos en género y en número. Ahí está el detalle. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, si tenemos acá, a ver ahí, tenemos aquel y ese. ¿Cómo será? Determinante, pronombre, 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 determinante, determinante. ¿Qué opina?
Ajá, muy bien, Rodriguito, también está participando. Determinante, pronombre, profe. Correcto, Félix. Determinante, determinante, y el otro es pronombre. Este pronombre. Claro, pero no, ahí está, listo, listo, listo. Creo que ya entendieron. Eh, las palabras esto, eso y aquello, esto, eso y aquello, que son neutros, ¿ah? Neutros, solo son pronombres. Nunca puede ser determinante. ¿Por qué? Porque no se puede unir a los sustantivos. No se dice esto día, no, no, no. Esto niña, no se dice. Eso caballo, no se dice. ¿Ya ves? Por eso esto, eso, aquello, siempre son pronombres. No tiene otra función. O sea, no puedes confundir con un determinante de ninguna manera. ¿Ya? Estos neutros. En cuanto a los posesivos, en cambio, muchachos, los posesivos son los que indican pertenencia. ¿A quién pertenece el sustantivo que se menciona? Si algo pertenece a mí, al hablante, diré que es mío. Si es de ti, tuyo. Si no es ni de mí ni de ti, suyo o suya. ¿Te das cuenta? Mío, tuyo, suyo, indican pertenencia. Y también sus plurales, pues, ¿no? Y sus femeninos también. ¿Cómo sería plurales y femeninos? Mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, ¿sí o no? Suyo, suya, suyo, suyo. También la palabra nuestro, nuestra, vuestro, vuestra. También. Esos son los determinantes posesivos. Por ejemplo, una amiga tuya se llevó mi celular. Ya. En este caso, muchachos, notamos que la palabra tuya está pospuesto al sustantivo al que modifica. Modifica la palabra amiga. Concuerda con la palabra amiga en género y número. Y en el segundo caso, la palabra amiga delante del sustantivo. En la mayoría de casos, los determinantes van delante, ¿no? En posición prenuclear, como se dice. Pero a veces puede ir después. Puede ir después. Y si va antes, en el caso de estos posesivos, si va antes, ¿qué es lo que pasa? Mira, cuando va antes, pierde su sonido final. Ya no se dice mío celular, se dice mi celular. No se dice tuya casa, se dice tu casa, ¿sí o no? ¿Cómo se llama, muchachos, ese fenómeno por el cual las palabras pierden sus sonidos finales? De mío, mío, de tuyo, tú, de santo, santo, de bueno, bueno. ¿Cómo se acuerda? A ver, ¿alguien se acuerda de eso ahí? ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Alguien recuerda? No se acuerda. Apócope, apócope, apócope. Los determinantes posesivos sufren apócope cuando van delante de los sustantivos. Sufren apócope. Y recuerda que estos determinantes son palabras átonas, así que nos llevan tilde. No vayas a poner con el pronombre mi. ¿Ah? Además, el pronombre mi siempre va precedido de una preposición a mí, de mí, por mí, sin mí, para mí, etcétera. ¿Ya ve? Acá indica pertenencia, mi casa, mi amiga, mi vecina, mi comida favorita. ¿Te das cuenta? Ese es determinante posesivo. La regla es la misma, claro. Para que sea determinante debe unirse al sustantivo, caso contrario es pronombre posesivo. A ver, vamos a ver cómo nos va entonces. Si decimos, por ejemplo, lo nuestro
fue un error. Lo nuestro fue un error. ¿La palabra nuestro será pronombre o determinante, chicos? Ah, la palabra nuestro es pronombre o determinante. Ujú, muy bien, Rodriguito. Claro, puede ser pronombre. Porque ¿a quién está modificando ahí? A nadie. Es un pronombre. Es un pronombre. ¿Ya? A ver, otra más por si acaso. A ver, otra más, a ver, por si acaso. El mío es tuyo, dijo mi amiga. A ver, ¿cómo es ahí? ¿Mío qué será? ¿Determinante o pronombre? Ah, nada, nada. Pues igualito que el de arriba, que lo nuestro, igualito, ¿no? Claro, es un pronombre. Pronombre. Tuyo, también es pronombre. Pero cuando dice mi amiga, allá no ya. Eso ya es determinante. Claro, ahí sí es determinante. Ok, modifica el sustantivo amiga. Pongo el plural amiga, sería mis amigas. ¿Viste? Eso es determinante. Listo. Entonces ya sabes cuándo tenemos este determinante demostrativo, cuándo determinante posesivo. Y hay que diferenciar de los pronombres, ¿no? De los pronombres. Los cuantificadores. Los cuantificadores son los que indican cantidad, ¿ya? Cantidad. Cuando es una cantidad exacta, usamos los numerales, pero cuando es una cantidad no precisa, usamos los indefinidos, ¿ya? Y los numerales tenemos pues varios. Acá tenemos, por ejemplo, los cardinales. Los cardinales son los números enteros. 1, 5, 8, 10, 25, 30, etcétera, son los cardinales. Por ejemplo, así, 2 elefantes, 5 camellos. ¿Ya ves? Pero claro, la regla es la misma. Para que sea determinante, debe unirse a los sustantivos. Ahí está, unir a elefante, que es el núcleo, ¿no? Es el sustantivo. 5 camellos, 5 modifica a camellos, que también es sustantivo. Si yo digo, por ejemplo, solo llegaron 2. Ah, ese es pronombre. 5 salieron corriendo. Ah, ese es pronombre. Pero algo más. Como estás en CEPREVAL, ya estás en la universidad. Debes saber algo más que los demás, ¿sí o no? Claro que es. Para que escribas bien, para que hables bien. Importante, muchachos. Curso de lenguaje sirve para la vida, para toda tu vida. Seas pues usted un médico, un ingeniero, un abogado, un chef, un conductor de taxi, lo que sea. Muy importante saber manejar la herramienta más indispensable de la socialización, que es el lenguaje. Sí, pues. Así es que presta atención. Hasta que, en primer lugar, los cardinales son los números, ¿cierto? Ya. Pero el cero solamente es cardinal en 0 puntos o 0 grados. Caso contrario, es sustantivo. Millón, millón, siempre es sustantivo, no es cardinal. Por eso decimos 10 millones, muchos millones, eso es sustantivo, ya no es cardinal.
En cuanto a la escritura, ¿hasta qué cardinal se debe escribir en una sola palabra? ¿Hasta qué cardinal se escribe en una sola palabra? Hasta el número 29. La palabra 29 es en una sola palabra, ¿ya? Obviamente que los números que tienen una sola raíz, como 100, 1000, pues no vas a escribir separado, ¿no? Tiene que ser junto. La duda está cuando son palabras compuestas. Entonces, las palabras compuestas se escribe junto hasta el 29. 30, pues ni modo, punto. Pero si tienes 31, ahí sí, mira, 31. Así se escribe. Mañana más tarde usted va a ser un gran ingeniero, tiene que emitir un cheque por 31 millones de dólares. Oh, o de soles ya, para no exagerar. 31 millones de soles. Y no vayas a escribir en una sola palabra, pues no. Van a pensar que eres ingeniero de la UDH. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene que saber escribir correctamente. Hasta el 29 se escribe en un solo vocablo. De modo que si yo, por ejemplo, escribo así, 10, 10 y 6, eso está mal, ¿ya? Eso está mal. 16 es un solo vocablo, porque hasta el 29 se escribe en una sola palabra. Y además, algunos se escriben como hablan. 29 no es 29, es 29. 31 no es 31, 31. Ajá, hace 30 con diptongo, diptongo, 30, no es 30. Vamos, muchachos, ¿ah? Listo, 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 listo. Ya sabemos cómo son los cardinales. Los ordinales. Los ordinales son los que indican lugar que ocupa un sustantivo en una serie, el orden que ocupa. Ahí tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el tercer puesto, llegamos en tercer puesto en el 10º concurso. Ah, ya. Tercer puesto, ordinal. 10º concurso, ordinal. Después del 10º, el lugar 11, ¿cómo se llama, muchachos? ¿Cómo es el lugar 11? Décimo. Ajá, muy bien, jovencito. El lugar 11 es así. Un décimo, un décimo. O también puede ser, o también puede ser, décimo, décimo primero. ¿Ya? Así también. Un décimo o décimo primero. No hay problema. Y el 12, duodécimo, duodécimo. O también décimo segundo. ¿Qué diferencia hay entre un décimo, décimo primero, duodécimo, décimo segundo? Porque un décimo y décimo primero son sinónimos. ¿Pero dónde está la diferencia? En los niveles del lenguaje. Niveles del lenguaje. Decir un décimo pertenece al nivel culto del lenguaje, nivel académico. En cambio, decir décimo primero pertenece al nivel coloquial del lenguaje, de la conversación diaria, ¿no? Así es, ¿ven? Así es, muchachos. ¿Y cómo sería el orden 20? Vigésimo, Vigésimo. muy bien, vigésimo. 30, trigésimo. 40, cuadrigésimo. 50, quincuagésimo. Así ves. 100, 100.
centésimo, mil, milésimo. Esos son los ordinales. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuánto? No sé cuánto tiempo de fundación tiene Huánuco. ¿Alguien sabe cuántos años tiene de fundación Huánuco? ¿Quién sabe cuántos años tiene de fundación Huánuco? Vamos a suponer que sea 432, supongamos, ¿ya? ¿Cómo sería en ordinales? 432. Cuadricentésimo, cuadricen, cuadricentésimo, cuadricentésimo. Trigésimo, segundo. Así ves. Cuadricentésimo, trigésimo, segundo aniversario. 432. Ajá. Así son los ordinales. Esos son los ordinales. En cuanto a la ortografía, en cuanto a la ortografía, escucha la ortografía, cómo se escribe. ¿Ah? Mira, se puede escribir junto o separado, las dos formas son correctas, hasta el orden 29, o sea, hasta el 29, ¿ya? Hasta ahí, hasta este orden, 29. Así o también así. Las dos formas son correctas, ¿ya? Las dos formas son correctas. 29 o 29. Las dos formas son correctas, junto o separado. Pero si escribes junto o separado, la concordancia varía. Presta atención, mira cómo varía, mira cómo varía. Si yo digo, por ejemplo, em, 22ª edición del libro, 22ª edición. Y luego digo, por ejemplo, 22ª edición. Ya, mira, cuando escribes separado, cuando escribes separado, las tres palabras concuerdan, mira, femenino, femenino, femenino. Los tres, femenino, femenino, femenino. Pero si escribes junto, si escribes junto, escribe junto, fíjate que el primero siempre es masculino invariablemente y solo concuerda el último, femenino, femenino. O sea que si yo escribo 22ª, ¿está mal? Sí, pues está mal. Cuando escribes junto, el primero siempre da un masculino, 22ª, 23ª, etcétera, cuando está junto. Y solo concuerda el último elemento. ¿Bien? Si fuera tomo, separado sería 22º tomo. Y si es junto, bueno, ahí no hay problema, 22º tomo, igualito. ¿Viste? ¿Ya? Regla entonces de... Profe, Dime, amiguito. con razón el número 2 se va junto porque los dos son masculinos, ¿no? Ajá, ahí está, muy bien, jovencito. Eh, Esos son los ordinales. Y no vayas a confundir a los ordinales con los partitivos. El populum, el vulgo, confunde. Y no solamente el populum, el vulgo, ¿ah? También los periódicos chicha. ¿Cuáles son los periódicos chicha? Eso que algunos llaman la prensa basura. Periódicos que no deberían ni siquiera existir, pero que existen, ¿no? Periódicos que tuvieron su auge durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. El Ajá, el Chino, la República, la Chuchi, el Men, el Tío, tantos periódicos. Dicen, por ejemplo, Milagro, ponen ahí grandote, Ñorza Sempivia,
Abajo dice, anciana cayó del 11.º piso sobre la capota de un auto. 11.º piso. Los ingenuos creen que cayó del piso 11. Bueno, en realidad, creo que esa era la intención de los que han puesto la noticia, ¿no? Pero no. ¿Qué cosa significa 11.º piso? Significa un piso dividido en 11 partes iguales, 1/11. Ese es 11.º. Así que es incorrecto decir, el próximo mes celebraremos nuestro 12.º aniversario. Incorrecto, pues, eso es absurdo. ¿Cómo va a ser 12.º aniversario? ¿Sí o no? Sería un aniversario sobre 12. Tiene sentido. ¿Cómo debe decirse? Duodécimo aniversario. O ya bueno, 12.º aniversario, pero no 12.º. Porque 12.º no es ordinal, es partitivo. Partitivo. 11.º, eso es partitivo. 11.ª torta, ya una torta dividida en 11 partes iguales. Medio pollo, mitad del pollo. Ese es el partitivo. No confundir el partitivo con el ordinal. ¿Ya? Los múltiplos. Los múltiplos en cambio indican multiplicación. Doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, héctuple, octuple, nónuple, décuple. Aunque ya no se utiliza eso, ¿no? Se prefiere decir 8 veces, 9 veces, etc. Lo que sí se usa con frecuencia es doble, triple, eso sí. Por ejemplo, tuve que realizar doble esfuerzo y cuádruple trabajo. Allí sí es. Tuve tanta hambre que me comí doble ración. Ahí sí ves, doble, ahí sí. Esos son los múltiplos. Y por último, en los numerales, tenemos a los distributivos. Los distributivos, como su nombre está indicando, indican ¿qué? Distribución. Distribución. Son poquitos, ¿ah? Me imagino que está en tu libro. De todas maneras, acá, mira, los distributivos son ambos, cada, sendos y su femenino, sendas. Por ejemplo, ambos muchachos portaban fusiles. Ambos. Cada oveja con su pareja. Cada. Cada mañana te recuerdo. Cada. Sendos, sendas, ¿qué significa? Ahí también la gente utiliza mal. Sendos, sendas es distribución de uno cada uno. Uno cada uno. Entonces, escuchamos en la radio decir, por ejemplo, los trabajadores de salud salieron a protestar a las calles portando sendas banderas. ¿Qué significa? Cada trabajador con su bandera. Eso es sendas. No vayas a pensar que bastante, mucho, no, 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 no. Sendas es uno cada uno. ¿Ya? De manera que si yo digo, por ejemplo, Angelo y Aarón compraron sendos libros. ¿Se podrá saber cuántos libros compraron, sí o no? No. Sí, sí se sabe. ¿Por qué? Uno a uno. Porque es, claro, uno cada uno. Eso significa sendos, sendas. Uno cada uno. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Uno cada uno. Sendos, sendas, uno cada uno. Cada hombre traía sendos cuchillos. Ah, ya, uno cada uno. No vayas a usar mal ese de sendos, sendas, ¿ah? Una vez leí en el diario El Ojo, donde decía que un borrachito estaba mirando ahí a una policía que estaba subida ahí dirigiendo el tránsito. Estaba mirando un borrachito ahí. Como estaba mareadito ya pues ya casi no le importaba nada. Al final fue hacia la caseta y le dio un beso a la policía. Y decía, y claro, el loco mundo decía el título, ¿no?
Y la policía dice que la mujer, que era policía, la policía le respondió con sendas bofetadas. Sendas bofetadas. Ya ves, te das cuenta que está mal. No hay que usar mal estos sendos sendas. Y los indefinidos, en cambio, muchachos, se utiliza cuando no se sabe exactamente de quién hablar ni cuánto. O sea, se menciona de manera imprecisa. Ahí usamos varios, muchos, todos, ninguno, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, eh, seguramente algunos estudiantes tendrán dificultades en el examen del domingo. ¿Se sabe quiénes? No. ¿Cuántos? Tampoco. Algunos estudiantes. ¿Ya ves? Entonces son indefinidos, varios, muchos, todos, alguno, ninguno, cualquiera, etcétera. Muchos besos, no se sabe cuántos. Ah, esos son los indefinidos. Y obviamente, como dice mi amigo, vuelvo a repetir, estos, para que sea determinante, debe estar unido a un sustantivo, ¿no? Claro. Si yo digo, por ejemplo, varios llegaron tarde, ah, no, pues ahí ya no. Hay varios es pronombre, ¿sí o no? Claro, varios llegaron tarde es pronombre. Pero si hubiera puesto, por ejemplo, varios postulantes llegaron tarde, ahí sí es determinante. Ahí sí. Bueno, esos son los determinantes, muchachos. A grandes rasgos. La pregunta es si me habrán entendido, si sabrán ya reconocer a los determinantes. Creo que sí, ¿no? ¿Quieren practicar con unos ejercicios? Sí, profe, para Ya. confundirme. Muy bien, a ver, vamos a ver cómo le va al jovencito. Félix acepta el reto, de lo fácil a lo difícil. Todos los determinantes, dice, subraya todos los determinantes en los siguientes textos. Ya, ahí está. Primer texto. Estos días son decisivos para nuestro país, sostuvieron varios políticos. A ver, ¿cuántos determinantes hay ahí? Dos, profe, Todos han encontrado el amiguito. estos y varios. Varios, ¿no? Ajá. Nuestro. Pero, a ver, Mira, lo que se recomienda primero es que ubiques a los sustantivos, ¿ah? Acá tienes sustantivo días, País. sustantivo país, me faltó el nuestro, ¿no? Políticos. sustantivo políticos. Ahí está. Entonces no es obligatorio que todo sustantivo tenga determinante, ¿ah? No es obligatorio, pero sí al revés. Como Para que haya determinante debe haber sustantivo. Entonces, determinante de días, estos, demostrativo. Determinante de país, nuestro, eso, posesivo, varios, indefinido. genial. En este ejercicio había tres determinantes. Bueno, vamos a practicarlo, Bien, ¿no? ¿no? Sí, Había sí. tres, ¿no? A ver. Listo. Un poquito más difícil, a ver, un poquito más difícil. Pensando, ¿ah? Esta última semana, algunos testigos filmaron cómo un tiburón de 4 metros atrapó a un experto nadador en aquella playa. Algunos medios locales sostuvieron que fue el primer ataque fatal en Sydney desde 1963. Varios vomitaron cuando aquel depredador se lanzó sobre ese hombre. Unas 3 playas fueron cerradas por 24 horas. Dice Reala. ¡Pum! Se ha encontrado Rodriguito. Ya tenemos una respuesta.
Otra posible respuesta. Todos se solidarizan con Rodrigo. Todos dicen que hay 11. A ver, ¿qué dice el amigo Félix? Estoy contando, profe. Ah, ya está contando, está contando, ya está contando. Tiempo. Respuesta. Ya. Resolución. Resolución, ¿no? Se rinden. ¿Cuánto dices este? Ahí alguien está hablando, creo. Unos, tres. 8 encontró Angelo. O sea que alguien ya se equivocó, porque uno ha dicho 11, el otro ha dicho 8. De hecho, ya alguien se equivocó. Si no es los dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 11, profe. 11 también. Corrobora la ya. Vamos a resolver, ¿ya? Presten atención, presten atención. Mira, lo primero que hacemos es los sustantivos. Semana, testigos, tiburón, metros, nadador, playa, medios, ataque, Sydney, 1963, depredador, hombre, playas, horas. Esos son los sustantivos. Vamos a ver si tienen sus determinantes. De repente no, algunos no tienen. Semana, esta última semana. Esta, determinante demostrativo. Última, determinante ordinal. Primero, segundo, tercero, último, ¿no? Su sinónimo postrero también. Algunos, indefinido de testigos. Un artículo, Cuatro. artículo indefinido. 4, cardinal. Un artículo. Aquella, demostrativo de playa. Algunos, indefinido de medios. El artículo de ataque. Primer ordinal de ataque. Bueno, Cine no tiene, este tampoco. Aquel depredador, aquel demostrativo. Ese demostrativo de hombre. Unas, artículo femenino de playas. Tres, cardinal. Y 24, cardinal. ¿Ya ve? Ajá, creo que había más de 11, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. 15 había, ¿ya ve? Y estoy sospechando en cuál han fallado. No han contado la palabra última. No han contado la palabra. A ver, déjame, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más se han equivocado? Ah, ya, 24 horas, 24 no han contado. Ujú. Ya ves. Y otros más. ¿Y sabes qué? Algunos, algunos peor todavía, han contado esto de acá como determinante. Pero no, pues ese es pronombre. Ese es pronombre. Varios vomitaron, ¿ves? Ese es pronombre. No confundir, ¿ah? No confundir. Una más, ¿ya? Pensando, ¿ah? Con el propósito de enrumbar a nuestro país para el bien de todos los peruanos,
El primer ministro Aníbal Torres ofreció sus disculpas al Congreso por aquellas palabras expresadas en el fragor de esta contienda. Y ahí está mi gran maestro Aníbal Torres Vázquez. ¡Tiempo! ¿Respuestas por ahí? Bueno, hasta ahora no he escuchado a ninguna chica. ¿Ah? ¿Dónde? ¿O no hay chicas en este salón? A ver, en esta reunión, vamos a ver. ¿Hoy? ¿Acá todos son varones, creo? Ah, no, ahí está Aileen, 10, Jessie, profe. Jessie, 10. Reina Luz. Reinita Luz, ¿tú qué dices? ¿Cuántos hay, Reinita Luz? Reina Luz. Reina Luz tengo otra, creo. ¿Ah? Mm. 11, dice Rodrigo. Ah, ya Reina Luz sigue contando. Reina Luz. Bueno, mientras Reinita Luz va contando, ya vamos resolviendo, ¿ya? ¿Qué pasó? Ya no quiere. Mi Webex ya no funciona, no puedo escribir, perdón. Ya está. Y ahora sí. Ahora sí. Primero contamos los sustantivos, mira. Primer sustantivo, propósito. Luego es país. Luego es bien. Luego es peruanos, los peruanos. El otro sustantivo, primer ministro, es uno solo, ¿ah? Primer ministro es uno solo. ¿A quién se llama primer ministro? Al jefe de todos los ministros, al que lidera, ¿sí o no? Así como primera dama, que es un solo sustantivo. ¿Te acuerdas de las palabras compuestas por disyunción? Ahí está, pues, esto es una palabra compuesta por disyunción. ¿Otro cuál es? El otro sustantivo es ¿dónde desapareció mi cursor de nuevo? Ah, es toda la vida de Webex. Ahí, acá. Otro sería Aníbal Torres. Otro sustantivo. ¿Otro sustantivo cuál es? Disculpas. ¿Otro sustantivo cuál es? Congreso. Otro, palabras. Otro, fragor. Fragor. Y la última, contienda. Esos son los sustantivos. Pero recuerda que no todo sustantivo debe tener obligatoriamente su determinante. No es obligatorio. Así que vamos a ver. Ya se fue de nuevo esta sincera. A ver, de nuevo. Ya, entonces vamos a ver cuáles son entonces los determinantes, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los determinantes. Ya. Los determinantes son los siguientes. El artículo el, que es determinante de propósito. El posesivo nuestro, que es determinante de país. El artículo del sustantivo bien. Todos, indefinido de peruanos. Los también es su artículo de peruanos.
El, acá, artículo del primer ministro, tus, posesivo de disculpas. A propósito, al y del también son artículos, pero no. A más el, al, de más el, del también. ¿Y qué más? Aquellas, uy, desapareció otra vez mi cursor. Aquellas que vienen a ser, aquellas vienen a ser, ¿qué cosa? Demostrativo, ¿sí o no? Demostrativo de palabras. Otro, el artículo. Y finalmente esta que es determinante demostrativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así, 11 había. ¿Quién dijo 11? Creo que sí dijeron 11 por ahí. Muy bien, chicos, felicitaciones. Ya han mejorado bastante, ¿ah? Han mejorado bastante. Y ahora, un poquito más sobre artículo. Bien. El artículo, dice ahí, es una palabra átona. O sea, no tiene acento. Que presenta al sustantivo, a diferencia de los otros determinantes, que pueden ir a veces después del sustantivo, el artículo siempre va delante. Eso significa presenta, que lo precede, que va delante. Presenta al sustantivo anunciando su género y número. Claro. De manera que si yo tengo un artículo los, de inmediato voy a saber que el sustantivo que viene a continuación debe estar masculino y plural. Los ríos, los perros, los caballos, los días. Así ves. Y si tengo un artículo femenino plural, debo saber que lo que viene después también debe ser sustantivo femenino plural. Unas manzanas, unas frutas, unas niñas, etcétera. ¿Ya ves? A esa igualdad de accidentes gramaticales, masculino, masculino, plural, plural, etcétera, eso se llama concordancia gramatical. Y más precisamente, concordancia nominal. Nominal, ¿por qué? Porque género y número son accidentes del nombre. Se llama concordancia nominal, ¿ya? Particularidades y uso del artículo. Presta atención sobre esto, presta atención. Primero, el artículo es un sustantivador universal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier palabra a la cual se anteponga funcionará como sustantivo. O sea, un adverbio, una preposición, una conjunción, un verbo. Cualquier palabra a la que tú antepongas el artículo, inmediatamente funciona como sustantivo. Por ejemplo, mira, las palabras ayer, hoy, mañana, después, temprano, tarde son adverbios de tiempo. Pero cuando decimos el ayer no me interesa, ayer ahora es sustantivo. Bonita, bella, coqueta, alegre son adjetivos. Pero cuando decimos la bella y la bestia, por ejemplo, ahora bella es sustantivo. Por eso el artículo es un sustantivador universal. Puede sustantivar una preposición también, claro, una preposición también. O la preposición de, por ejemplo, ¿no? Es una preposición, la palabra de. Entonces, cuando yo digo, Miguel de Cervantes Saavedra, el de es parte de su apellido. Ah, ya, mira, ahí la palabra de está en función de sustantivo. Se ha sustantivado por el artículo. Un verboide también puede ser sustantivado, un verboide. ¿Se acuerdan cuáles son los verboides, muchachos? Los verboides son los infinitivos, los participios, los gerundios. Esos son los verboides. También se pueden sustantivar. Por ejemplo, los infinitivos, por si acaso te hayas olvidado, son los que
terminan en ar, ir, cantar, correr, bailar, decir, son infinitivos. Se convierte en sustantivo cuando yo pongo un artículo, así, el fumar, el fumar le hizo daño. ¿Ya ves? Ahora la palabra fumar es sustantivo. Un participio también puede ser, claro, un participio. ¿Cómo es un participio? Participio de cantar, cantado, de fumar, fumado, bailar, bailado, amar, amado, ese participio. Salir, salido. Entonces, si digo, por ejemplo, el amado, el amado huyó, huyó al día siguiente. ¿Amado qué es ahora? Sustantivo. ¿Te das cuenta? O sea, cualquier palabra que tú antepongas el artículo se convierte en sustantivo. La única palabra que no puede sustantivar, la única palabra que no se puede sustantivar es el verbo conjugado. ¿Y cómo el verbo conjugado? El verbo que tiene acento de persona, yo, tú, él, etcétera. Por ejemplo, si yo digo, la comí, comí es de comercio, la comí. ¿Se ha sustantivado? Obviamente que no, porque la no es artículo, es un pronombre. El verbo conjugado no admite artículo, ¿ya? La comí que decir comía una manzana, por ejemplo, ¿no? La comí. Comí una naranja, la comí. ¿De acuerdo? Ese es un pronombre. Entonces, la única palabra, la única categoría gramatical que no puede sustantivarse es el verbo conjugado. Después, cualquier otro se puede sustantivar empleando el artículo. Cualquier determinante. Dos, cuando el sustantivo femenino comienza con A o HA tónica, se usa el artículo el con el fin de evitar la cacofonía. Ya. Miren, hablando un poquito de la historia de nuestra lengua española, creo que todos ustedes saben que el español es el resultado de un largo proceso evolutivo del latín vulgar. Sucede que en el latín no había artículos. ¿Ah? No había artículos. En su lugar habían los demostrativos. ¿Ya? ¿Y cómo era en el latín estos demostrativos? Era así. Il, illa, femenino illa, masculino ille, neutro illum. Era como decir esta, este, esto. ¿Ya? Así. Sucede que ya cuando empezó a diferenciarse la lengua española del latín, esta palabra illa dio origen a ela, ela. Ese era el artículo en la Edad Media. Se decía en la mujer, en la mesa, en la casa. Para cualquier sustantivo se usaba ela cuando es femenino. Conforme pasa el tiempo, ya, conforme pasa el tiempo, esta palabra ela va a dar origen a dos vocablos, mira, dos vocablos. Ya. Por apócope, el. Por agéresis, la. O sea que la palabra el, hay un artículo el que es femenino. Hay un artículo que el que es femenino. Y un artículo la que también es femenino. ¿Por qué los dos son femeninos? Pues porque provienen de la palabra ela, que es el femenino. Pero hay otro artículo que, como ustedes saben, también hay otro artículo masculino el, ¿sí o no? Que se deriva de ille. O sea que hay un artículo el femenino y un artículo el masculino, sí, pues, así es.
Entonces, muchachos, este artículo el femenino, a partir de la época ya moderna, se usó solamente, y se usa hasta ahora solamente, el artículo femenino él se utiliza solamente cuando el sustantivo femenino comienza con A o HA tónica, tónica. Si es átono no pasa nada, tónica. ¿Ya? Por ejemplo, mira, esta ave, ¿cómo se llama? Águila. Águila es femenino, es femenino. ¿Y por qué no se dice la águila? Porque suena mal. Ese sonido desagradable se llama cacofonía. Por eso no se dice la agua, la hacha, la hambre, no se dice. Se dice el agua, el hambre, ¿sí o no? ¿Y cómo se comprueba que esa palabra el es femenino? Pasando al plural. Plural de el águila, las águilas. Plural de el agua, las aguas. Plural de el alma, las almas, ¿sí o no? Ya ve, ahí se demuestra que las es plural de él. ¿Hay alguna excepción a este caso? Sí, muchachos, hay excepción. A pesar de que son sustantivos femeninos y comienzan con A tónica, se exceptúan el nombre de las letras. Por eso se dice la A y no el A. Se dice la H y no el H. Se dice la alfa y no el alfa. También se exceptúan las palabras de reciente incorporación al diccionario de la academia. Antes no existía la palabra árbitra, solamente había árbitro nada más. En la actualidad hay árbitra. Entonces tú escuchas en la radio, por ejemplo, en este preciso momento la árbitra hace sonar su silbato indicando el final del partido. La árbitra. Y a propósito, en este campeonato mundial de fútbol, a donde no iremos, por culpa del equipo de la señora K, entonces habrá como 4 árbitras, ¿ah? Árbitra, la árbitra. Otra excepción. También se exceptúa cuando es la única manera de diferenciar el género de algunos sustantivos. Por ejemplo, árabe. El árabe masculino, la árabe femenino. ¿Ya ve? Ahí también se exceptúa. También se exceptúa, aunque no es recomendable el uso de artículos ante nombre de personas, salvo que se traten de mujeres famosas. Ana, por ejemplo, digo, la Ana de quien me hablas es otra. La Ana, ¿ya ves? Ahí también se utiliza entonces como excepción. Esa es la excepción. La regla es que cada vez que un sustantivo femenino comience con A o H atónica, se debe usar el artículo femenino él. Entonces no vayas a pensar o a afirmar, ah, ya, cuando el sustantivo femenino comienza con A tónica, se usa el artículo masculino él. No, 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 no. Como dice mi maestro Aníbal Torres, no, muchachito tonto, no, no. Acá la palabra él también es femenino. También es femenino, es el alomorfo de la, su alomorfo. ¿Ya? No te olvides ese datito, ¿ah? Porque si no fuera así, pues no habría concordancia tampoco entre artículo y sustantivo. Y siempre debe haber concordancia entre esos dos. Siempre. Algo más. Algo más. El artículo el se contrae con las preposiciones a y de, siempre que dicho artículo no sea parte del nombre propio. Ajá, ahí está el dato, o sea, no, no siempre tampoco, mira. ¿A qué se refiere con eso? Mira, saliendo del colegio iremos al cine. La palabra del, que es un artículo contracto, resulta de juntar las preposiciones de y el. Al resulta de juntar la preposición a más el artículo el.
Entonces, al y del son artículos también. A la hora de contar artículos, a la hora de contar determinantes, hay que contar al y del, porque ahí está, pues, ¿no? En su estructura. Además, es igualito que cualquier otro artículo, que tiene carácter sustantivador. ¿Mm? Pero acá dice, muchachos, que hay una condición para que esto ocurra. ¿Cuál es la condición? La condición dice, siempre que dicho artículo no sea parte del nombre propio. Y si es parte del nombre propio, no procede, pues, ¿no? Tú sabes que hay varios nombres propios que comienzan con el. Por ejemplo, hay un distrito limeño que se llama El Agustino. No es Agustino, sino El Agustino. En fin, ¿ya? Pues mira, entonces diría así, Municipalidad de El Agustino. Ya ves, así, ¿ya? Acá va Agustino con mayúscula. Así se dice, así se escribe, mejor dicho. Municipalidad de El Agustino. Será incorrecto si escribo así, Municipalidad del Agustín. Eso está mal. Así no se escribe, porque como el artículo es parte del nombre propio, no se dice al ni del. ¿Entendido? Vamos a ver si me has entendido, ¿ya? A ver, ¿cuál es correcto? A ver, ¿cuál es correcto? ¿Mañana partiremos al Cairo o mañana partiremos a El Cairo? El segundo, profe. Muy bien, jovencito, porque ¿De dónde es el Cairo? ¿Capital de dónde es el Cairo? Sí, está en Medio Oriente, profe. De Egipto, de Egipto, de Egipto. Capital de Egipto, el Cairo. Ah, ya, 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 ya ves, así, ¿ah? Claro, pues. Leí un artículo del comercio. Leí un artículo del comercio. O de repente es así. Leí un artículo de el comercio. ¿Qué dices? El segundo, profe. Claro, porque el nombre del periódico, la Es decano, el el decano comercio. es el comercio. Exactamente, ya entendieron entonces. Muy bien, muchachos. Profe, y ese error que cometen cuando dice de un casamiento, cuando he escuchado varias veces de casar con casado, este joven fue casado en Ah, matrimonio masiva, no, algo no, no, así. no, no. Eso se llama ambigüedad. ¿No? Ajá, ambigüedad. Cuando se puede entender de dos maneras, ¿no? Sí, Eso se llama ambigüedad. Bueno, ese temita de semántica no te pide acá el prospecto de un EVAN, pero está bien tu preguntita, ¿eh? En realidad esto de semántica es un tema recontra amplio, ¿ah? Y ahí está justo la ambigüedad. Ahora, si tú das una vueltita por acá, por el parque, ¿cómo se llama este parque? Donde hay bastantes avisos, Santo Domingo, en Huánuco, ¿ya? Y hay una calle también por ahí, cerquita, donde hay una librería, bastantes avisos. Si tú pones atención a esos avisos, vas a encontrar avisos graciosos, ¿ah? Con la ambigüedad. Por ejemplo, ponen ahí, se vende sombreritos para niños de pura paja. ¿Cómo es eso? Sombrerito para niños de pura paja. Se llama ambigüedad. Bueno, pero es otro tema. Cuatro, el artículo lo se usa para sustantivar adjetivos, eso ya hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá cortés, tengo valiente, son adjetivos, ¿ya? Y en cambio, si digo, lo cortés no quita lo valiente, entonces eso ya son sustantivos. Ahora, la pregunta es la siguiente. El artículo neutro lo, ya, es neutro. En cambio, el sustantivo no es neutro, es masculino, es femenino. Entonces, ¿cómo se da la concordancia?
¿Con quién concuerda el artículo lo neutro? ¿Con el masculino o con el femenino? ¿O con los dos? Pues con los dos, muchachos, con los dos. Lo frecuente es que vaya con el masculino, lo bueno, lo malo, ¿no? Lo feo, pero también puede ir con el femenino. No sé si has escuchado una salsa muy conocida, una salsa sensual. Mi vecina, ella sabe lo buena y la rica que está, y que entra y sale. Ya, lo buena y lo rica. ¿Te das cuenta? Se ha sustantivado. Pues para eso es el artículo lo, para sustantivar adjetivos. Por último, no se recomienda el uso del artículo ante nombre de personas. Ajaja. O sea, no es recomendable, por ejemplo, decir la Reina Luz. No, 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 no. El Rodrigo Sebastián, la Joana Belcina. No, 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 no es recomendable. Pero acá dice además, salvo que se trate de mujeres famosas. Ah, ahí sí, son mujeres famosas. Por ejemplo, yo soy hincha de quién? De la Mari Carmen Marín, una gran actriz, cantante y conductora de televisión. Me imagino que la conocen también ustedes, a la Mari Carmen. Y es que las chicas se pueden hacer famosas de distinta manera, cantando y bailando como la Mari Carmen, tomando su agüita cielo como la Milet Figueroa, qué sé yo, gritando incoherencias como, ya me olvidé el nombre de la congresista. Bueno, entonces muchachos, así es, solamente mujeres famosas nada más, ¿ya? Bueno, acá nos quedamos el día de mañana, continuamos por este mismo canal a las 16:40. ¿Ya? Ya. Si no hay ninguna pregunta, terminamos ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Nada. Bueno, entonces ahí nos quedaremos.